El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Hola amigos, ¿cómo les va? Es una alegría realmente poder estar juntos para estudiar la palabra de Dios, ver lo que Dios quiere de nuestra vida y por supuesto en este siglo tan complicado en muchas cosas. Cada día necesitamos conocer más y entender más. Al hablar acerca de las cosas de Dios, ¿cuántos creemos superficialmente en Dios? Mientras nos encontramos en momentos difíciles de la tierra, indudablemente que son muy difíciles. Por eso el tema de hoy es imprescindible para vivir con Dios. Claro, nos preguntamos, es en dos partes. La parte 1 es la de hoy, va unida en realidad con la anterior. ¿Se acuerdan que vimos allí acerca de la iglesia de Noé? Pero vamos a ir entendiendo más de cerca qué es lo imprescindible para poder realmente vivir con Dios para siempre. ¿Crees tú realmente estas cosas? Es una pregunta que nos hacemos al comenzar, ¿verdad? Que Dios nos bendiga. Que Dios esté con nosotros y vamos a pedir al Señor que Él nos dirija y nos acompañe a fin de que podamos así estudiar la palabra de Dios. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad de encontrarnos aquí y estudiar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu nos acompañe y esté con nosotros y nos guíes a fin de que podamos constantemente aferrarnos a ti de todo corazón. Lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, vamos entonces a este título. Alicia, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, hay un texto bíblico que dice esto. Vamos a leerlo allí en Hebreos capítulo 11, versículo 6. El apóstol Pablo está tratando de convencer a los hebreos que les costó mucho realmente entender de que la salvación es por fe. Y vamos a leer, ¿verdad?, allí el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este es un texto como los que vamos a leer muy conocido, ¿verdad? Pero tiene algo que ver con todo lo que es el plan de salvación. Porque sin fe, ¿qué dice allí? Es imposible agradar a Dios. Es necesario creer en Él y que Él es el galardonador, o sea, nos va a dar la vida eterna y viviremos para siempre. El pecado interrumpió y trajo la desgracia a este mundo, pero nosotros tenemos que saber que nuestro Padre jamás va a fallar. Él dio su vida por nosotros y tenemos que entender las Escrituras. No hay otra vía de escape en las cosas de Dios, pero sigamos adelante con las cosas que tenemos que ver hoy. ¿Qué es la fe? Por la definición bíblica, ¿verdad? Lo que Dios dice acerca de la fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué dice allí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. ¿Dice así? No. Dice de lo que no se ve. ¿Cómo puede ser? Bueno, claro, es que este problema surgió allí en torno al trono de Dios aún con Satanás, el gran rebelde, ¿verdad? Antes que el pecado entrara y que, bueno, Dios trató de convencer a Lucifer de su extravío terrible en el cual entraba. Desgraciadamente, la falta de fe en la palabra de Dios lo llevó a la rebelión por último y fue expulsado de los cielos. No sabemos cuánto tiempo tardó esto, pero sí sabemos que esto ocurrió porque la Biblia lo narra con toda claridad. ¿Qué dice el versículo 2? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bueno, porque por ella, o sea, por la fe. O sea que el pueblo de Dios a través de todos los tiempos, imaginemos el Edén del pasado, ¿verdad?, inclusive antes que el pecado entrase, ¿qué les parece? ¿Eva tuvo fe en Dios? No, porque si no hubiera obedecido realmente. Lo mismo Adán, ¿tuvo fe en Dios? No tuvo fe, le falló la fe completamente cuando realmente se entregó al pecado, aunque sabía que la muerte iba a llegar, y se entregó al pecado por el supuesto amor a su esposa, que no era amor en realidad. Es esa la triste condición. Pero mis amigos, ahora veamos de cerca las cosas espirituales. Este texto número 13 es importante que lo entendamos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí hay una definición, o no es una definición, sino que otra vez nos insta a que meditemos en toda la creación de Dios en el vasto universo. Los científicos están descubriendo cada día cosas asombrosas, inclusive ven cómo los antiguos científicos se equivocaron en algunas cosas, están un poquitito extraviados en algunas ideas porque dicen cómo este universo puede ser de esta forma. No entienden la marcha de las galaxias, no entienden lo infinito y enorme que es el universo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de Dios, dice aquí, ¿verdad? Más, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Y simplemente hago alusión a esto que ya conocemos, por supuesto, pero que nos ayuda a pensar. Fue Einstein en 1905 cuando él logra y elabora esta fórmula. Después de pensar y hacer cantidad de pruebas enormes, este científico que realmente es descollante y brillante, ¿verdad?, en la historia humana, él llegó a la conclusión que la masa es concentración de energía. Por eso dice allí que E, que es energía, es igual a M por C, M, que es masa, ¿verdad?, por C al cuadrado, que es la velocidad de la luz. O sea, C significa, o es el símbolo de la velocidad de la luz en la fórmula matemática. No vamos a desarrollar toda esta fórmula matemática, pero esta es la fundamental. Es la razón por la cual existe la bomba atómica y la energía nuclear de hoy. ¿Por qué? Porque la masa es energía. Yo tengo energía en mis manos. Yo soy energía. O sea, eso es lo que está diciendo no es esa fórmula. Allí se considera, por supuesto, la inercia que tiene esa masa, el poder de inercia, por eso aparece la velocidad de la luz, etcétera. Una cantidad de conceptos científicos que no interesa que digamos hoy. Pero saben, mis apreciados amigos, ¿qué sabía el apóstol Pablo acerca de las cosas que nosotros entendemos hoy? Y yo digo esto, ¿por qué? Para que entendamos la divina revelación de Dios, la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos o ante nuestra pantalla y la estamos estudiando. Él no sabía lo que estaba diciendo. ¿Cómo fue hecho el universo? De lo que no se veía. Dios ordenó, Él es poder. Él dio la energía, Él es la energía, es el Todopoderoso. Y el universo existió por su palabra, tal cual dice las Escrituras. El universo, así como lo vemos hoy, infinito. Después de un tiempo, cuando sabemos en la eternidad, no sabemos cuánto, ¿verdad?, el Señor se acercó a nuestro mundo para realizar la Semana de la Creación y también fue hecha por lo que ya conocemos, ¿verdad?, en las Escrituras. Pero este concepto deberíamos hoy acrecentarlo en nuestra vida. Porque fue necesario y es necesario hoy más que nunca para que entendamos las cosas espirituales profundamente y veamos inclusive cuál es nuestra parte en el gran plan de salvación. Y el siguiente título dice: los fieles que actuaron por fe. Los fieles que a través del tiempo y ya desde los tiempos antiguos actuaron por la fe. Dice así, allí en los portales de Edén, ¿qué pasó? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. No entendía Abel, pero una cosa entendía, que debía ser fiel a Dios. No entendía porque Dios le dijo, ese cordero simboliza lo que yo voy a hacer por ti, Abel. Claramente el jardín del Edén se encontraba en la tierra, como ya estudiamos. Y él podía ver las cosas claras, inclusive Caín y Abel nacieron bastante juntos. No sabemos en cuánto el año, ¿verdad?, pero fueron los primeros que poblaron esta tierra y comenzaron a multiplicarse, por supuesto. Pero la Biblia dice que Abel fue fiel a Dios, mientras que Caín no fue fiel. Se apartó de los caminos de Dios. ¿Por qué? No tuvo fe, se rebeló contra Dios. Ahora Abel creyó no que el Cordero lo iba a salvar. Y estoy recalcando esto porque algunos piensan que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, nos habla de la fe. Apreciados amigos y hermanos en Cristo, yo quiero recalcarles que tanto el Antiguo Testamento, que es la base de las Sagradas Escrituras, nos hablan tanto de la fe y de la cruz del Calvario como nos habla el Nuevo Testamento.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como estamos viviendo hoy, ¿verdad? Con toda claridad. Y ahí dice, ¿verdad?, que las ofrendas de Abel fueron aceptadas. ¿Por qué? Porque realmente fueron entregadas por fe. Él creyó en el Mesías que vendría a morir por sus pecados una vez. Y el versículo 5 agrega: por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Claro, como leíamos recién, ¿verdad? O sea, es imposible entender el plan de salvación sin fe. ¿Y qué es la fe? Es aceptar todo el plan de la vida eterna y de la salvación, confiando plenamente en que Cristo, a pesar del pecado y la desgracia, vino a un mundo oscuro y tenebroso para salvarnos, para que nosotros podamos vivir la eternidad, para que podamos estar con Él. Esto fue necesario antes del diluvio, como ya conocemos y estudiamos, ¿verdad? Claramente el hombre tuvo motivos para ver, veía, pero había cosas que no se pueden ver, porque ellos no podían ver lo que realmente, o comprenderle el significado del pecado. Y Dios permitió que el pecado se desarrollase en la tierra para que el universo entendiese, porque las 2/3 partes de ángeles que cayeron, ¿verdad?, por la fe creyeron en las promesas de Dios. Y aceptaron que Dios era justo. Aceptaron que el hecho de expulsar a Lucifer de los cielos fue justo. Dios así lo determinó. Y por la fe por mucho tiempo, ¿verdad?, hasta que llegó el tiempo de la cruz, allí entendieron más ellos que nosotros aún lo que realmente significa el amor de Dios, el carácter de nuestro Padre Celestial. Pero todo fue por fe. Ahora, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe por una simple razón. Porque estamos seguros de que llegaremos a ver el trono de Dios. Estamos seguros de que Él nos va a resucitar. ¿Estamos seguros de que podremos vivir para siempre? Es la pregunta que nos hacemos hoy, mientras vamos desarrollando y nos ponemos al lado del apóstol San Pablo, que trata de convencer a los hebreos que conocían las Escrituras y las Escrituras de los profetas desde la antigüedad. Sin embargo, llegó la hora de la cruz del Calvario y no lo aceptaron. No entendieron lo que era la cruz. ¿Por qué no entendieron? Porque no tenían fe. Y cuando vieron a un hombre más que caminaba, claro que Jesús no fue un hombre más, no me entiendan mal, fue el Mesías de Dios. Pero Isaías decía sin atractivo para que le decíamos, o sea, no fue un personaje más alto que los demás, un personaje más hermoso que los demás, no. Era un personaje más igual que todos los de aquellos días, con la diferencia enorme de que irradiaba el carácter del amor y el carácter de Dios. Iba en armonía con las profecías de Dios. Por lo tanto, los que entendieron esto, los veremos un día en la eternidad si nosotros hoy tenemos fe. Ahora bien, los fieles actuaron siempre por la fe. Vamos a leer allí un caso de un hombre fiel a Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Bueno, aquí dice, ¿verdad?, que Abraham salió. ¿Él sabía dónde iba? No. Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Esa tierra será herencia y tú serás padre de multitud de naciones. Le prometió, eran promesas de Dios. Y Abraham tuvo que dejar su parentela, los que no quisieron acompañarlo, ¿verdad? Y muchas cosas que estaban allí en aquella Babilonia antigua, para hablar en forma simbólica, ¿verdad? Muchas cosas. Y entender realmente lo que significaba partir de allí para vivir una vida mejor en otro sitio, ¿verdad? Y Abraham obedeció a Dios y salió de allí. Vamos a leer en la Escritura ahora el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuánto me gusta este pasaje, escúchenme, es impresionante. Él llegó a la tierra prometida, pero veía a los pueblos paganos, veía todo lo que lo rodeaban, y ahora tenía que tener fe en el Todopoderoso.
¿Tuvo una casa de millonarios en aquellos días? No. En forma humilde y sencilla, el fiel patriarca, ¿verdad? 2000 años antes de Cristo, ahora vivió como en tierra ajena, siendo que era la tierra de la promesa que Dios le iba a dar. Sin embargo, él no tenía hijos. De manera que tenía que tener fe realmente para creer en las cosas de Dios. Y allí habla de algunos más, ¿verdad? De sus parientes que después fueron de Isaac, de Jacob, que moraron como, dicen, tiendas, o sea, en carpas en aquellos días. Y vivieron de esta forma, errantes de un lado para el otro, como si fuesen extranjeros en tierra extraña, cuando de veras esa era la tierra prometida que Dios quería darles. Así, si Israel hubiera entendido esto, cuán difícil o cuán diferente hubiera sido la historia del pueblo de Dios. Desgraciadamente no entendieron esto, pero la pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy, ¿la entendemos nosotros? ¿Comprendemos realmente lo que es la fe? ¿Llegamos a comprender lo infinito que es el pertenecer o andar en los caminos de Dios? Los fieles actuaron por fe, los fieles hijos de Dios. Vamos a leer el caso ahora como sigue, leamos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Escúchenme, aquí dice dos cosas que son tremendas. Primero lo dice por la fe, la misma Sara, y saben, cuando fue visitada por los ángeles de Dios, Sara, que estaba en la tienda más lejos, y claro, en realidad ella no entendía realmente que eran los ángeles en primer lugar, pero escuchó la voz de ese ser que hablaba con su esposo Abraham y le prometía que de su descendencia iban a ser, ¿verdad?, realidad las promesas de Dios, todas iban a cumplir y que habrían de ser padres de muchedumbre de naciones. Y ella escuchaba y decía, pero ¿y cómo? Si yo, en primer lugar, soy estéril, aquí está clarito, ¿verdad? Soy estéril. Y en segundo lugar, estoy fuera completamente del tiempo de la mujer para tener hijos. Es imposible. Esto no puede ser humanamente. Y el ángel le dice a Abraham, Sara se ha reído. ¿Cómo se va a burlar? ¿No entiende las cosas espirituales? Abraham también. Y saben, Abraham también estaba fuera del tiempo completamente de ser padre. Leamos el texto. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Inclusive Abraham había cometido un pecado, porque había tenido hijo con la hija del egipcio, como dice la palabra de Dios. Pero porque le faltó la fe. Pero el Señor estaba cultivando a ese hombre, Padre de Israel, para que de veras pudiese ser el hombre fiel y a que Israel entendiese, para que nosotros entendamos de veras lo que es la salvación y cómo es. Es un milagro de Dios. Notamos, es un hecho de Dios, tan grande como crear el universo de nuevo, inclusive más difícil, que el hombre se convierta y entienda las promesas de Dios profundamente en su ser. Claro, yo otra vez me acuerdo de la definición de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Yo no vi el cielo, no vi la eternidad, pero creo firmemente por la palabra de Dios que realmente va a ser así. Nosotros tenemos una ventaja. Recién les hablaba de Einstein, ¿verdad? Ese tremendo científico que la humanidad hasta el día de hoy, por supuesto, recuerda y más reverencia. Los científicos, viendo la forma en que fue descubriendo las cosas. Nosotros hoy no tenemos que tener fe ya para saber que el universo es energía, que lo que tengo en mi mano es un montón de energía y que la masa es energía que si yo pudiese transformar esto acá, ¿verdad?, en energía, estallaría todo y desaparecería el lugar donde estoy y mucho más que eso. Esa es la energía nuclear justamente. De manera que es la energía. Solamente Dios tiene ese poder. Está en las manos del Todopoderoso. Y no es que realmente Dios es energía, no nos confundamos. Él es el Todopoderoso y nos dice simplemente una definición. Ahora, el texto decía aquí que tanto Sara no podía tener de ninguna manera hijos. Y también Abraham no podía tener hijos. Pero el Señor le dijo, ahora tendrás un hijo.
¿Y Abraham qué has hecho? No había hecho la voluntad de Dios. Pero tendrás un hijo, y de ese hijo, que se llamó Isaac, ¿verdad?, va a nacer y serán como las estrellas del cielo. Y saben, así fue el pueblo de Dios. De esta manera nació. Nació por un milagro hecho por Dios. Y la salvación es un milagro de Dios. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es un milagro del Todopoderoso. El que yo me convierta es un milagro del Todopoderoso. Pero para que Dios pueda hacer ese milagro, tengo que tener fe en aquel que hizo el universo. Es lo que está diciendo allí la palabra de Dios, ¿verdad? Leemos ahora los siguientes pasajes. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué texto hermoso, ¿verdad? Por la fe mirándolo de lejos. Abraham, Isaac y Jacob miraron a la distancia la tierra prometida, inclusive la tierra que sería de ellos. Miraron a la distancia la tierra gloriosa del más allá cuando estemos con Jesús para siempre, el mundo nuevo y eterno. De manera que por la fe es la salvación. Y yo tengo que entender hoy que realmente el Señor es poderoso para sacarme de la sepultura, que el Señor es poderoso para guiar mis pasos y para guiar el paso también de nuestros familiares si de veras ellos creen, porque Dios no puede obligar a que creamos. Pero nosotros tenemos que tener la base sólida y la fe y el Espíritu de Dios en nuestra vida para enseñarles lo que realmente es la fe y lo que es el plan de salvación. Porque jamás podremos hacer las obras de Dios si no tenemos fe en el Todopoderoso y en el Creador del universo. El versículo 14 agrega. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Y qué patria buscaban? Por supuesto, la Biblia dice, yo no puse todos los textos allí, que si era la patria terrenal, podían haberse vuelto a la patria terrenal, ¿verdad? Y arrepentirse de todo. No, estaban buscando qué patria, y leemos en la Biblia, el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué tremendo error cometen esas religiones que realmente, y yo digo así, no lo digo por desprecio, mis hermanos, no, todo lo contrario, con amor, pero que niegan el Antiguo Testamento y dicen que el Nuevo tiene, pero es igual que peor que construir sobre la arena, porque la base de la fe está en el Antiguo Testamento. Y allí se habla, ¿verdad?, de los patriarcas, de los hombres de Dios que tuvieron que entender estas cosas. También habla de los que no creyeron y fueron destruidos en masa en el año 70 y fueron quemados, ¿verdad?, allí en Jerusalén. Está claro en la palabra de Dios. Pero Dios no se avergüenza de aquellos que miraron desde lejos. ¿Y miraron qué? La ciudad de Dios, creyendo que el Todopoderoso iba a hacerles una ciudad. Creyendo en la patria celestial, creyendo en ese día en el cual estaremos todos juntos y viviremos para siempre junto a los santos ángeles y a los mundos creados por Dios. El pecado trajo la separación, pero un día, y muy cercano está, todo esto será otra vez una sola cosa. Ahora esos fieles actuaron por fe. Y vamos a leer allí de la siguiente forma. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, yo muchas veces me he preguntado, ¿y cómo es posible? Ahora, Isaac había nacido por un tremendo milagro, ¿verdad? Ya lo vimos, lo analizamos. Y cuando tenía aproximadamente unos 18 años, un joven fuerte, ahora acompaña, un día le dice, vamos Isaac. Y saben una cosa, ni siquiera Abraham le avisó a su esposa. Tenía miedo de que Sara lo tentara a dudar de Dios. Vamos a sacrificar, a hacer un sacrificio al Todopoderoso. Y como Isaac era obediente a su padre y era fiel hijo de Dios, lo acompañó a su papá. Es algo maravilloso. Si tuviéramos tiempo hoy para analizar todo, pero lee en Hebreos 11, lee lo que significa todo esto. Le pregunta, y bueno, pero Padre mío, ¿te has olvidado del cordero? Traes la leña, traes todo traes lo necesario. Pero ¿cómo vamos a hacer el sacrificio si no traes el cordero? Y Abraham dice, Dios se proveerá, hijo mío. Dios se proveerá, hijo mío. ¿En quién estaba creyendo Abraham?
en la cruz del Calvario. Estaba creyendo en Jesús, el Redentor del mundo. Estaba aceptando de que Dios haría un milagro. Y también él temblaba de horror. Su único Isaac, el único hijo de la promesa. Ahora Dios le había dicho, vete y sacrifícamelo en un altar. Fácil es hacer eso para un padre, y más para Abraham, que no tenía descendencia alguna. Otra vez volvería a cero. ¿Qué planes tenía Dios?, se preguntaba Abraham. Y yo quiero decirles qué planes tenía Dios, de que Abraham creyese de veras que la salvación es ¿por qué? Por fe. Como tú y yo tenemos que creer, de lo contrario jamás llegaremos a ser salvos, ni llegaremos a la eternidad. El versículo 19 agrega, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Sí, ¿saben por qué? Porque cuando llegó el momento, Abraham tuvo que decirle, fue puesto la leña sobre el altar, fue colocado, todo estaba listo, y el corderito no aparecía. Y entonces, ¿qué hace Abraham? Toma y pone a Isaac sobre el altar, ¿verdad? También Isaac tuvo que creer mucho. Pero era fiel, Isaac creía en las cosas eternas que su padre le iba a enseñar. ¿Qué enseñanza de veras de un padre que enseña a su hijo las cosas eternas? Como tú, padre, debes enseñar en esta hora final de la historia a nuestros hijos. Yo soy padre también y pienso en mis hijos todos los días. Roguemos por ellos, oremos por ellos, para que entendamos que la salvación proviene por la fe y cumplamos los hechos de Dios. En realidad, cuando levantó el cuchillo en alto para sacrificar a su único hijo Isaac, él estaba listo y creyó que iba a terminar con la vida de Isaac. Pero ¿qué dice la Biblia? Allí leemos, ¿verdad? Porque en sentido figurado, él creía claramente que Dios era poderoso para devolverle a su hijo de la tumba si era necesario. De manera que él creyó a Dios y actuó de esta manera. Allí vemos a un joven que ves y estudiamos juntos la palabra de Dios. ¿Tienes esa fe? Y si tú eres como ya de edad avanzada, puedes entender lo que es la fe. De lo contrario, nunca heredaremos el reino de los cielos. Basta de profecía. ¿Cuántas cosas nos dio el Señor para que tengamos fe? Todo lo que la mente humana puede entender, pero va mucho más allá la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de que de lo que no se ve, de lo que nunca ocurrió todavía. Siempre fue así. Dos casos sorprendentes que encontramos allí y que el Señor quiere que los entendamos esta mañana. Hebreos 11, capítulo 11, ¿verdad? Versos 22 y también leeremos el 13. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Qué impresionante. Si tuviéramos tiempo de analizar toda la historia de lo que fue la historia de José. Ese hijo, ¿verdad?, que tanto amaba a Jacob, pero desgraciadamente pasó por la experiencia terrible de que sus hermanos decidieron primero matarlo, pero dijeron, no, vamos a echarlo dentro de la cisterna, y lo echaron dentro de un pozo. Hasta que apareció una columna de egipcios y, claro, se lo vendieron a los egipcios. No entendían ellos nada. Eran hombres que tenían que convertirse. Pero saben, en ese tremendo sacudón de la vida de ellos, que tuvieron que pasar luego, entendieron en el dolor de sus padres en primer lugar, aunque lo engañaron en forma terrible y atroz. Y entendieron que había un Dios en los cielos que guiaba todas las cosas. Porque aquel fiel José fue tan fiel que en realidad el egipcio, me refiero al faraón, ¿verdad? Él llegó ahora a confiar tanto en José que le encargó que dirigiese el reino. Claro que faraón dirigía todas las cosas, pero a través de visiones que tuvo José, a través de cosas maravillosas, él proveyó del alimento que era necesario, porque vendrían días difíciles donde habría de escasear en gran manera. Apreciado hermano en Cristo Jesús y amigo que te encuentras hoy viendo aquí, entendamos que estamos viviendo horas difíciles, y ya muy difíciles, entrada una hora terminal de esta tierra, porque las profecías lo dicen. Y el Señor nos va a dar lo necesario para poder triunfar si vivimos en esta hora. Y si morimos, el Señor nos va a sacar de la tumba. Pero ¿estamos entendiendo esto? ¿Es una realidad para nuestra vida
Oh, no nos podemos consolar y lloramos y lloramos y lloramos. No, el Señor no quiere que seamos de esta manera, que podamos vivir diferente, que entendamos diferente, que comprendamos los designios de aquel que es el Todopoderoso. Él dio mandamiento y saben, cuando después se encontró con sus hermanos, cuando se abrazaron, cuando lloraron juntos, porque así fue realmente, y se pidieron perdón y los que lo habían vendido lo abrazaron y le dijeron, perdónanos, José. Ahora Él les pide algo. Cuando salgan de aquí, porque van a pasar por un tiempo difícil, una esclavitud, pero cuando salgan de aquí, lleven mis huesos, porque el Señor nunca falla. El Señor es el Todopoderoso y el Señor cuidará de la descendencia de nuestro padre Abraham. Qué tremendo, ¿verdad? José fue un hombre de fe. Yo quiero ser un hombre de fe. Venció el pecado cuando la egipcia aquella quiso tentarlo y hacerlo caer en adulterio. Así también hoy yo debo ser un hombre de fe. De lo contrario no era del reino de Dios. Ahora dice el texto siguiente. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí estamos citando otro caso muy grande. El apóstol Pablo lo cita, ¿verdad? Y le cita a nuestros hermanos en la fe de los hebreos. Y yo digo hermanos en la fe porque ellos recibieron el mensaje que nosotros tenemos. Algunos dicen, pero bueno, pero esto viene del Antiguo Testamento. Escuchen, mis amigos, Dios tiene un pueblo. Es el pueblo de Dios, el que recibe la verdad de Dios por la fe, el que recibe los mandamientos de Dios por la fe, el que acepta las promesas de Dios por la fe. En esto consiste ser hijos de Dios y formar parte del pueblo de Dios, no otra cosa. ¿Estamos comprendiendo esta realidad? De manera que, ¿cuántas religiones verdaderas hay? Una, porque la palabra de Dios sostiene una sola. ¿Y cuál es? Es la voluntad divina revelada por el mismo Dios eterno. Los hombres quisieron destruir imperios enteros, religiones enormes. No es el tema de hoy. Ya veremos cosas impresionantes. Pero ¿sabe? Quisieron terminar con las Sagradas Escrituras, pero ¿la terminaron? No. La tenemos hoy, la estamos usando en este momento. Estamos leyendo y estamos entendiendo la voz del Espíritu de Dios que está obrando en nuestros corazones para que entendamos lo que realmente es la fe. Por la fe Moisés, cuando nació, ¿qué pasó con sus padres? ¿Cómo era el hogar de ellos? Era un hogar fiel. Me impresiona este hogar también. Y le dieron un niño hermoso, dice aquí la palabra de Dios. No está hablando de la hermosura física de Moisés. Está hablando de que ellos creyeron realmente que Moisés, porque habían sido instruidos por el Espíritu de Dios, de que realmente Moisés habría de liberarlos de la esclavitud en la cual se encontraban ahora en Egipto. Y siendo un niñito, he aquí que María ayudó a su madre, ¿verdad? Y construyeron allí una cuna flotante. Colocaron a ese bebé porque el faraón había dado orden de que cualquiera que amenazase su dinastía, y por supuesto el pueblo hebreo con más razón, por supuesto en gran manera, estaban en un tiempo muy difícil, terriblemente difícil. Ahora ellos, guiados por el Espíritu de Dios, hacen y calafatean esa cesta, colocan al niñito Moisés. María se esconde dentro de los juncos, ¿verdad? Hasta que la hija de Faraón, que iba con sus doncellas allí a bañarse, a hacer sus actividades, ve flotando a una cunita que por la fe flotaba en las aguas. Y esa cunita era nada menos que contenía el libertador. Así es la salvación. Cristo vino al mundo solo también. Los hombres lo negaron, los hombres lo abofetearon, los hombres malos hicieron cualquier cosa con Cristo. Y Moisés representa a Cristo también allí, es el libertador de Israel, ¿verdad? Como Cristo es nuestro libertador del pueblo de Dios, nuestro gran libertador. Estamos entendiendo lo que es la salvación.
Por lo tanto, esos padres por la fe ahora colocaron, y esa madre creyó de que el Señor obraría en forma poderosa, y el Señor obró. La historia es impresionante realmente, en gran manera impresionante. ¿Por qué? ¿Cómo era posible de que ahora lo fuese adoptado como hijo, porque así lo adoptó la doncella aquella, ¿verdad? Y ahora lo cuidó cuando llegó a los 40 años de edad, fue educado allí en la cultura egipcia, era realmente el que iba a ser el futuro faraón. Tenía todo el mundo a su alcance, el mundo conocido de aquellos días, ¿verdad? ¿Y saben? Sin embargo, un día él decide dejar Egipto, porque él había sido educado por una madre fiel. 12 años en ese hogar. Es una historia maravillosa, leámosla, por supuesto, pero ahora no alcanzamos. Dejando todas las riquezas temporales. Moisés salió de Egipto porque tenía que ser ahora educado de acuerdo a las cosas del cielo. Los 40 años que había pasado allí, ¿verdad?, en aquella tierra de Egipto, no sirvieron de ninguna manera para que él pudiese ser el libertador. Tuvo que aprender en el desierto otros 40 años más y aprender lo que es la fe. Allí en el desierto escribió el Génesis y varios libros que tenemos hoy, el Pentateuco, etcétera, los libros de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está poniendo énfasis en estas cosas. Leamos lo que dice el verso 24 en adelante. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué les parece, hermanos, estas cosas? Por la fe Moisés hecho ya grande, cuando tenía todo en sus manos, todo el alcance de él, ¿verdad? Ahora él decide y un día obra, inclusive en una forma intempestiva, no debía ser así, ¿verdad? Pero lo llevó, vio la desgracia de su pueblo y él creía que con su fuerza, por eso es que tenía que aprender, con su fuerza iba a liberar al pueblo. De manera que agarró y mató al egipcio, como ya conocemos, el relato tan impresionante, ¿verdad? Y ahora tuvo que huir. Pero no temió la ira del rey, porque la ira del rey era terrible. La ira era de muerte. Por supuesto, un extranjero que había sido adoptado, imagínense, un pueblo de esclavos, adoptado como ahora el faraón. ¿Y cómo podía hacer esto? Sin embargo, ahora Moisés atraviesa el largo desierto. Tiene fuerzas por la fe en Dios. Tiene fuerzas para llegar hasta donde estaba Jetro, y allí consigue a su esposa, que habría luego de ser su compañera en ese ministerio enorme que ellos tendrían que llevar adelante, ¿verdad? Cosas impresionantes. Se encuentra Jetro, que fue su suegro allí, ¿verdad? Y usado por el cielo, realmente él allí en la soledad y ver lo que realmente era la naturaleza. Fue ungido por el Espíritu de Dios más que nunca. Estudió las estrellas que amanecían desde el alba hasta que se ocultaban, el recorrido del sol, todo lo que realmente era, y vio que realmente tenía que desaprender todo lo que los egipcios se habían inculcado en su mente. Fue cultivado en la fe, porque el líder que no tiene fe en su corazón no puede conducir al pueblo de Dios. Y si como nación escogida, en la hora final de la historia, lo digo así, como nación escogida en el sentido figurado, como pueblo de Dios que vivimos en la hora del fin, en la hora del advenimiento del fin, no tenemos realmente, y somos líderes que no tenemos la fe para entrar a el desierto por la fe, que estamos estudiando, ¿verdad?, o ser como todos los casos que hemos analizado, no podremos llegar nosotros como conductores del pueblo de Dios. Y como conductores del pueblo de Dios vamos a arder en las llamas del fuego eterno de Dios un día. Es terrible lo que estoy diciendo. Porque realmente un ministro de Dios, sea sacerdote, sea pastor, fuera lo que fuere, si realmente no entiende las Sagradas Escrituras y todavía al hablar temas totalmente livianos, superficiales, no designa las cosas de Dios ni hace las obras de Dios como debería hacerlas. Este es el mayor pecado que puede existir entre las filas del pueblo de Dios. ¿Saben? El verso 26 agrega: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Claro, él tenía la vista puesta en el galardón, como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, ahora el versículo 27...
La fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me gusta esta expresión, porque se sostuvo como viendo al invisible, dice aquí, ¿verdad? Él era realmente aquel que solamente la fe lo podía sostener. Y por esa fe que él tuvo, un día el Señor descendió allí en aquella zarza que ardía y no se consumía, como dice la palabra de Dios. Y pudo él acercarse a la zarza y entender que estaba en la presencia de Dios. Cuando la voz del Todopoderoso le dice a Moisés, quítate el calzado, porque donde tú estás, tierra santa es. Cristo estaba hablando con él ahora, en forma directa, dando su vida por el galardón. Saben, los hombres de Dios siempre vivieron por la fe. Leamos Hebreos 11 allá en el versículo 36 en adelante. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué textos estos, ¿verdad? Me hacen pensar mucho. ¿Por qué, mi apreciado amigo? ¿Por qué? Porque es algo impresionante simplemente. En la historia del pueblo de Dios fue siempre igual así. Y es hoy también exactamente igual. El problema es que el pecado, Satanás ha descendido con grande ira sabiendo que tiene poco tiempo. Y por eso este tema está dado en dos partes. Tenemos que entender ahora el pueblo de Dios después del final del tiempo, en forma muy clara. Ahora aquí está hablándonos, ¿verdad?, de todos los hombres de Dios. ¿Y qué? ¿Fue fácil ser un hijo de Dios? ¿Cómo fueron los hijos de Dios? ¿Y cómo realmente ellos manifestaron lo que es realmente vivir con esa proyección de lo que no se ve? Que es la fe. Anduvieron, dice, ¿por qué? Fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, ¿notaron? Eran pobres y advenedizos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, como dice el texto bíblico. Estaban en las cuevas y cavernas de la tierra. Así estuvo el pueblo de Dios siempre. Por lo tanto, mi hermano, no tengas temor hoy de encarar al mundo como es. Te lo digo desde hoy. Porque la tarea que tenemos hoy no es menor, es mayor aún. Pero el problema de la falta de fe en el seno del pueblo de Dios moderno, del Israel moderno de Dios, hace que la obra de Dios tambalee en las manos. Horrenda cosa es esta, porque eso nos va a conducir a la perdición eterna. Hay una sola manera de llegar a la patria celestial. Por lo tanto, hijo de Dios, hombre de Dios, y si es la primera vez que tú ves este tema, piensa en estudiar las Escrituras. Aférrate a la palabra de Dios, a los temas que estuvimos viendo y estamos viendo, están todos puestos en nuestro sitio web, a fin de que tú puedas estudiarlos y comprenderlos. Por supuesto que ya vamos a analizar algo al comenzar, ¿no es cierto?, era dado, pero al terminar vamos a recordarlo también. Ahora, errando por un lado y el otro. Así el Señor enseñó a sus hijos lo que es la salvación. No hay otra forma, ¿verdad? ¿Aún no recibieron lo prometido? Claro que no, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A ver, ¿qué dice aquí el apóstol? En otras palabras, ellos están en el sepulcro. Y acá estoy aclarando más de cerca. La muerte es el sepulcro. Y la resurrección es la resurrección. No voy a entrar en ese tema, pero es un tema grandioso. Cuando el Señor vuelva, Él no precisa de restos mortales. El Señor va a sacarnos en un abrir y cerrar de ojos. El mismo apóstol Pablo dice esto. Y nos va a sacar en el día postrero. Para el Señor no ese es el problema. El problema es que yo, Rubén, tenga fe. El problema es que tú, mi apreciado amigo y hermano en Cristo, tengas fe. Pero fe, porque muchos hablan de la fe y no saben lo que hacen, no hacen la voluntad de Dios. Y si yo digo que tengo fe y no hago la voluntad de Dios, ¿soy de veras hombre de fe? No. Simplemente no. Va a ser justo, por la fe vivirá. Dice allí los profetas en el Antiguo Testamento también, ¿verdad? Acá dice claramente que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Por lo tanto, no están en el cielo.
En el gran día postrero van a resucitar junto con todos los salvados. Y nosotros también, si somos hombres de fe. Y vamos a encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Y ahora vemos allí el caso que veíamos en cierta manera en el tema anterior, ¿verdad? La iglesia de Noé, como decíamos. Pero vamos a leer algunas cosas importantes allí. Leamos, Alicia, allí el versículo 7 de Hebreos 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A ver cómo es. Analicemos nosotros la hora actual mientras pensamos en estas cosas. Dice, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. ¿Está de acuerdo a la definición de fe o no? No se veían, nunca había llovido sobre la tierra. La verdad es que el mundo era casi igual al Edén, en su hermosura y en su vegetación. Y los hombres adoraban ídolos y no guardaban el día de reposo y hacían cualquier cosa. Y se entregaron a la depravación, como ya conocemos. Pero saben, hay algo muy grande lo que dice allí. Noé predicó de una forma tremenda y terrible. Y por esa fe, por creer que Dios era poderoso, porque él siguió las indicaciones de Dios al construir el arca, ya vamos a ver enseguidita, hizo todo lo que estaba de su parte, porque la fe nos lleva al obrar. No existe la fe sin obras, no existe. Y Noé hizo todo lo que podía, y el Señor lo condujo. Vamos a leer dos citas de mi escritora preferida. Leamos, Alicia, la primera parte. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. De manera que, a ver, ¿cómo fue el asunto? Noé, ¿cómo fue? ¿Cómo predicaba aquel singular predicador? Iba predicando el mensaje de aquí y 120 años comenzó a predicar antes que llegara el diluvio, ¿verdad? Muchas cosas que estaban dadas para que los hombres tuvieran fe, pero no bastaba con eso. Siempre la fe fue la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se veía. Nunca había visto llover. Y por lo tanto los fieles temblaron cuando Noé predicaba. Temblaban inclusive los que le ayudaban. Pero poco a poco se fueron acostumbrando, porque ese es el peligro. Por lo tanto, la entrega a Dios es de la mañana, al mediodía y en la noche. Si nosotros no vivimos de esa forma, jamás llegaremos al reino de los cielos. No podremos ni siquiera hacer la obra de Dios. ¿De qué servirían nuestras instituciones? Yo digo esto, toda institución humana no sirve para nada, a menos que esa fe profunda guíe en las acciones nuestras. Como líderes, escuchemos bien, si no obramos con fe como la tenía Noé, no seremos aceptados por Dios. Lo digo con temor y temblor lo que estoy diciendo. Es asunto serio, mi hermano en Cristo Jesús. No es asunto liviano el decir estas cosas. Y sabes más, aquí dice, invirtió todo lo que poseía. No estaba esperando, bueno, podría decir como algún jubilado por allí, ¿verdad? Así pasa a veces en la vida. Yo ya soy jubilado. Y bueno, ya pasó aquí tanto tiempo, ya demasiado hice en la vida, ahora voy a hacer negocios. Y voy a poner plata en el banco y sacando cálculos todos los días, qué vale más y demás. Ya no, es así, no se construye el arca, mi hermano. Así no se llega a la patria celestial. A la patria celestial se llega creyendo como Noé creyó. Parado sobre los troncos, construyendo y gastando todo lo que tenía. Acá hay personas que mantienen esto, no se sostiene porque sí nomás. Y dan dinero todo lo que pueden, un grupito pequeño. Y yo te invito, hermano, que seas fiel a Dios, no te desanimes bajo ninguna circunstancia. Marchemos porque esto es dado por Dios y hecho por Dios. Dios dirigió así las cosas, siempre las dirigirá ahora también. Continúa diciendo la cita. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. De manera que Noé no tenía muchas vacaciones, me parece. ¿En qué gastó su mayor capital Noé? Nosotros estamos colocados en la hora del fin.
la gastó no en pasear o andar dando vueltas por la tierra, ¿verdad? Sino que dio sin medida para la causa de Dios. Cada martillazo dado era un ejemplo de que era un hombre de ¿qué? De fe. Él sabía que el diluvio iba a venir porque Dios le había dicho. Él sabía que solamente se puede ser salvo por la fe. Por la fe entró dentro del arca y su familia se salvó. Como en los días de Noé, ¿verdad? O el del diluvio, así también va a pasar pronto. Pedro dice, el apóstol, ¿verdad? En su segunda carta dice lo siguiente. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora habla del ateísmo, mi apreciado amigo. El ateísmo no tiene justificación alguna para existir. La palabra de Dios, y por eso yo puse una fórmula al empezar hoy, Einstein mismo demostró claramente, y hoy nosotros sabemos mucho más que los antiguos en algunas cosas. Por ejemplo, entendemos más lo que son las armas nucleares. El apóstol Pablo no entendía estas cosas. Solamente inspirado por Dios pudo decirlas. Ahora el apóstol Pedro, que era un humilde pescador, miren lo que dice, lo que escuchamos recién, ¿verdad? Estos ignoran voluntariamente, dice, voluntariamente, escuchemos bien, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y que la tierra existe por el agua y por el agua subsiste. Y claro que sí. Si la mayor cantidad que tenemos en este mundo es agua, ¿verdad? De lo que nosotros mismos como seres humanos. El versículo 6 y 7 agregan. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mientras hace instantes atrás estaba viendo algunas de lo que está pasando en este momento, mientras misiles terribles intercontinentales están siendo lanzados en esta hora, cada uno se está probando uno al otro, y mientras las ojivas nucleares están allí, listas para ser usadas. Hay un Dios poderoso que sostiene los vientos. Te lo digo esto por fe. Vamos a entender un poco mejor esto en el tema que sigue. Pero quiero decirte, mi amigo, quiero decirte, mi hermano en Cristo, ¿tenemos de veras la fe de Noé? ¿Estamos entendiendo de veras lo que el apóstol Pedro dice, también inspirado por el cielo? Que el mundo contemporáneo que no cree y no acepta las cosas del Señor va a perecer y está guardado para que la gloria de Dios realmente sea mostrada. El universo entero observa el cuadro dramático del resultado del gobierno del autor del pecado. Pronto, muy pronto, este mundo se va a terminar. Si tú no crees en esto y no entiendes en estas cosas, entonces no vas a heredar el reino de los cielos. Si tú no actúas con la fe que Noé actuó, y estás más dispuesto a darte un paseo antes que entregarlo para la causa y hacer las cosas de Dios. O estás tal vez más, y no estoy diciendo que está mal pasear, no, hermano, no me entiendan mal de ninguna manera, pero el mismo sacrificio que podemos hacer, o mucho más. En esta hora del fin el hombre debe dedicarse a hacer las cosas del cielo y proclamar el mensaje de Dios. Yo me alegro cuando Matías está predicando, me alegra de haberlo escuchado a Mariano el sábado anterior. Guiado por el Espíritu de Dios, hablando de las cosas eternas y de las cosas celestiales, de lo que tienen que ver con la patria celestial, y preparándose para ser mejores en la hora del fin, herederos de la salvación, perdidos para siempre habrá en la hora del fin. Ahora, ya Apocalipsis habla de esto, en Apocalipsis 20, ¿verdad? Dice así. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En realidad, en el santuario celestial el Señor está anotando nuestros nombres. Mejor dicho, están anotados en el libro de la vida si decidimos por Cristo. Pero examinemos nuestra vida hoy. Y si tenemos seres amados en la tumba, un hijo, o tenemos un vecino, o cualquier persona que amemos, y debemos amar mucho si somos hijos de Dios. Saben, hermanos, aunque con lágrimas tengamos que avanzar, tenemos que entender de que realmente la venida de Jesús es real. Y más aún, tenemos nuestro nombre en el árbol, anotados en el libro de la vida. El Señor está juzgándonos de acuerdo a eso, era el gran juicio investigador de esta hora. El versículo 10 agrega. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, allí está hablando, ¿verdad? Y dice claramente, o sea que el lago de fuego es el fin de aquellos que no tienen fe.
Aquí y está analizando toda la historia, tanto desde los días de allá de Adán, ¿verdad? Como los días nuestros hoy, la justificación es por la fe. Y si aceptamos la fe, vamos a hacer las obras de Dios, no hay nada que hacerle. Si no aceptamos el andar con Dios de esta forma, estamos perdidos para siempre. No hay otro remedio. Y el actuar de esta manera, estoy hablando ya entrando a temas que vienen, ¿verdad? En gran manera. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta. Habla del protestantismo apóstata y del poder apóstata del romano que surgieron sobre la tierra y que van a actuar en forma tremenda dentro de breve tiempo. Y algunos somos hasta inconscientes. Nos ocupamos de cualquier cosa menos de entender las noticias que estamos leyendo. O podemos leer en internet y a través de tantas cosas que hoy tenemos, porque hoy la ciencia ha aumentado, conforme a la profecía de Dios. Ahora bien, leamos el triunfo glorioso del pueblo de Dios. Yo quiero terminar con un texto del Antiguo Testamento, donde Malaquías, el profeta Malaquías, habla de esta manera. Leamos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermoso el texto, ¿verdad? Malaquías está hablando de la hora tremenda. Malaquías está hablando del día de Dios. Mas vosotros que teméis mi nombre, está hablando aquí del nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Nacerá el sol de justicia, dice, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis, y qué hermoso, ¿verdad? Y seréis como becerros de qué? De la manada, una figura para que entendamos. La alegría de la salvación viviendo en un mundo perdido por la fe. Estamos llegando a la orilla, en esa hora estamos. Construiremos el arca, haremos las obras de Abraham, de Isaac y de Jacob, haremos las obras de Dios que tenemos que realizarlas. ¿Somos de veras pueblo de Dios? ¿O alguna vez fuimos tal vez zambullidos al agua o con gotitas de agua creyendo que somos cristianos de esa forma? No, eso no significa ser cristianos, es mucho más. Mucho más significa de veras aceptar la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y qué dice el versículo 3? Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. La expresión de San Juan es diferente, ¿verdad? Dice que arderán por los siglos de los siglos. Simplemente es una expresión para decir que el fuego consumidor de Dios va a terminar con el pecado para siempre. Ahora dice allí, hollaréis a los malos, en el día final cuando la Jerusalén descienda. Y entonces el Señor termine con el pecado y termina hasta con el último átomo de esta tierra, ¿verdad? Y ya la haga de nuevo. Y dice que los malos serán ceniza bajo la planta de nuestros pies. Va a terminar para siempre. No hay allí que van a estar quemando para siempre. No, eso es un engaño. Pero estaremos en ese día, hermanos. Que la gracia de Dios nos sostenga para que lleguemos a ese día juntos. Escuchemos el cántico que realmente nos anima. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar.
pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. ¿Quieres que oremos juntos realmente para que el Señor nos dé esa fe? Oremos con reverencia a nuestro Padre Celestial. Padre amado, gracias por haber escudriñado tu palabra en este momento. Gracias porque tú nos amas y todo lo hiciste por nuestra salvación y lo estás haciendo, Señor. Solo hay un llanto en nuestro ser. Danos tu espíritu. Condúcenos para que podamos hacer tus obras y que aún en momentos difíciles podamos hacer las cosas que tienen que ser hechas. Querido Padre, guíanos de tu mano para que la fe nazca en nuestro ser, porque queremos verte pronto en las nubes de los cielos. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano en Cristo. Recuerda que tenemos que proclamar, dice allí clarito, ¿verdad? Esta obra, dice esta hora es esta hora, no es otra hora, es la hora del fin, ¿verdad? Y debemos entenderlo por fe. Y debemos predicar en esta hora. Tenemos un número de WhatsApp para poder predicar. Si queremos usarlo simplemente, está todo a nuestro alcance. No solamente todo puesto allí, ¿verdad? Tenemos nuestro correo oficial. Esta organización de Perspectiva 21 es para eso, para predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, si ves estos programas por televisión, toma tu celular y pide los links y comienza a trabajar incansablemente. No calies, porque los que caliamos no entraremos en la patria celestial en esta hora del fin. Dios te bendiga y te guarde, es mi sincera oración. Amén.